Good morning, Vietnam. Hoy tenía ganas de entonarlo distinto, así que puede que se incorporen distintos saludos mañaneros para ustedes que están del otro lado en esta emisión número 72 del Noticero, ¿sí? Así que damos inicio ya mismo a este programa que intentará por todos los medios y plataformas contarles lo que pasa en Argentina y el mundo, hacer un panorama a lo largo y ancho del globo terráqueo para conocer la actualidad de las cosas que pasan todos los días en este bendito planeta Tierra y en esta querida Argentina. Hoy, 9 de septiembre, 11:03, damos inicio entonces al noticiero y lo primero que quiero hacer es saludar a alguna parte de este equipo glorioso que está del otro lado del vidrio. En la producción general, el señor Nahuel Isela, quien en unos momentos tendremos de este lado del mostrador para conversar sobre fútbol femenino, seguramente. También saludamos en la operación técnica a Vicky Duclos-Sibuet, que también la tendremos en unos momentos para charlar sobre deportes, sobre vóley, porque sabemos que entre todas las habilidades, una de ellas es el análisis deportivo del vóley, por lo menos así lo veo yo, decía alguien. También, quiero aprovechar, saludar y habilitamos el mic porque hoy es un día particularmente especial para Vicky porque ha comenzado formalmente en la docencia. Justamente aprovechamos y mandamos saludos porque posiblemente haya una docente, una colega homónima además, tal vez del otro lado escuchando. ¿Puede ser, Vicky? Puede ser, a mí me prometieron una escucha del otro lado, así que le mandamos un saludo. Gracias, Diego, por la felicitación. Estoy contenta y con un poquito de sueñito. Estoy contento y tengo miedo, es la frase que acuño. Que nadie quiere dar crédito, obviamente la registraremos. Bueno, este noticiero va a estar bien cargadito con mucha información y para escuchar a todas las personas que van a participar por las próximas 2 horas estoy muy bien acompañado. ¿Saben por qué? Porque tengo yerba Estele acá adelante. Hoy con molienda fina, ¿sí? Así que tengo mis matecitos amargos, como debe ser, para escuchar todo lo que tendrán para decir. Justamente esto es parte de la experiencia Estele, así que vayan ya mismo al Instagram a @Estele, STELE, 2L, no sé si lo dije, .unite y vayan a vivir la experiencia con este producto de exportación yerba mate premium, que además, por si fuera necesario, tiene un packaging hermoso. ¡Qué jornada que vamos a tener! Así que sin más dilaciones, sin más presentaciones, vamos a darle lugar a la primera de las conversaciones porque tenemos un montón de contenidos en esta mañana de viernes y una de ellas, la primera para conversar en este espacio en el noticiero, vamos a tener la palabra de Eduardo Beliboni, ¿sí? Él es dirigente de la unidad piquetera y del Polo Obrero y vamos a conversar apenas lo tengamos disponible, ya estamos ahí con las gestiones del otro lado desde el punto de vista tecnológico y técnico para conversar justamente sobre el corte que se realizó en el día de ayer jueves. Ahí está configurando audio, a ver si lo tenemos. Cuando ustedes me hagan el ok, lo tenemos del otro lado. ¿Me escucha Eduardo? Mi nombre es Diego González, a ver si estamos ahí ya configurado todo al aire. Eduardo, ¿me escuchás? Probablemente todavía se esté configurando las cuestiones técnicas y tecnológicas de los tiempos que vivimos. ¿Se acuerdan cuando antes del 2020 ni se le cruzaba por la cabeza a alguien tener una nota, una entrevista por Zoom? Bueno, ahora las tenemos. Yo veo que está todo configurado, está todo ok. Así que, Eduardo, ¿me escuchás? Mi nombre es Diego González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, te escucho bien. Perfecto, te escuchamos perfecto. Así que damos inicio ya mismo a esta conversación. Así que el tiempo y el micrófono del noticiero es todo tuyo para contarnos, justamente la situación, este estado de situación, esta actualidad que están atravesando como organización y justamente las causas y consecuencias y el devenir de este corte realizado el jueves. Mira, el jueves le dimos continuidad a un plan de lucha que venimos teniendo a partir de una situación que se está agravando con lo que es el ajuste que se viene realizando, con una situación económica que se agrava cada paso con las medidas que va tomando el gobierno, con una situación que no, sobre todo para la juventud, que no emerge con perspectiva de futuro, de continuar la educación, de continuar con la posibilidad de un trabajo genuino que le permita organizar su vida, con problemas muy serios en los barrios populares,
con falta de acceso a la educación, tuvimos una pandemia que golpeó, por supuesto, a toda la población, inclusive a la población mundial, pero golpeó mucho más a aquellos que no tenían herramientas. Es decir, en el medio de la pandemia, si vos tenías acceso a Internet y un dispositivo adecuado, hasta podías seguir estudiando y podías seguir formándote y teniendo conexión con lo que ocurre en el mundo y con lo que ocurre en tu formación. Y eso le ocurrió a una parte de la población. Otra quedó marginada de la vida, de la sociedad, de la educación, de la formación, del trabajo. Fueron 2 años muy difíciles. Nosotros durante ese periodo hicimos un enorme esfuerzo para discutir con el Estado y hasta nos movilizamos con características de distanciamiento social, pero tuvimos que ir al Ministerio de Educación a ver si podíamos hacer que llegaran a los comedores populares un sistema de Wi-Fi para los comedores populares para que los chicos pudieran hacer los deberes, y no hubo forma, y tampoco hubo una atención a ese problema de parte de ninguno de los gobiernos, ni el provincial ni los municipales. Todo eso va agravando la situación social, porque vos sabés que hoy para un pibe, sobre todo, buscar su primer trabajo implica tener una formación básica, tener algún tipo de conocimiento, porque si no son rápidamente descartados ante la enorme oferta que hay de parte de los trabajadores y la escasa demanda que existe en el trabajo. Y por lo tanto, aquel que tiene menos formación, menos posibilidades tiene de conseguir trabajo. Es decir, que se está constituyendo un círculo vicioso, un círculo negativo, una bola de nieve negativa, sobre todo, reitero, para la juventud, pero también para un sector de los trabajadores que perdió el trabajo, no lo volvió a encontrar, no lo volvió a recuperar, y entonces está en una situación de necesidad de asistencia social por parte del Estado, que tiene la obligación de responder ante sus propias políticas, que son las que muchas veces producen, o siempre producen, las situaciones sociales que dejan a millones de personas sin trabajo, sin posibilidades de sostener su vida, su familia, y eso se está agravando, lamentablemente. Venimos de una crisis muy grande durante el gobierno de Macri, de un ajuste, y nos encontramos ahora con un ajuste que se profundiza con el gobierno del peronismo, con el gobierno de lo que era alguna expectativa para mucha gente en el 2019, que se terminó convirtiendo en la continuidad de las políticas, para llamarlo de alguna manera y que nos entendamos, llamadas neoliberales o liberales. Para nosotros son claramente políticas que responden a la crisis capitalista, que no solo está en la Argentina, sino que es mundial, y que hoy se la quiere hacer pagar esa crisis al conjunto de los trabajadores mediante reformas laborales, reformas jubilatorias, impositivas. Todo este ciclo de reformas que plantean los sectores de poder están relacionadas claramente con hacernos pagar la crisis, porque tienen que ver con los grandes factores de situaciones sociales en la Argentina y en el mundo que están en cuestionamiento, y hablamos de los impuestos, por un lado, donde tenés una clase capitalista que no quiere pagar impuestos, donde tenés el problema de la jubilación, de lo que es la reforma previsional, de la que se habla en todo el mundo, porque ya no se quiere garantizarle al jubilado una vida digna después de su vida laboral, y tener las reformas laborales que también avanzan sobre las conquistas históricas de los trabajadores. Así que, por supuesto, nosotros nos hemos movilizado por cosas más mundanas que estas, porque, por ejemplo, para que no le saquen las becas a los pibes que estudian, la última movilización, pero tienen que ver con todo este contexto. Sin ver todo este contexto que venimos arrastrando desde el gobierno de Macri, desde anteriormente también, y de una situación que no se termina de resolver con un peso de una deuda externa enorme, y que está haciendo un plomo en la economía nacional que nos hunde en cada vez mayor pobreza, cada vez mayor miseria, cada vez más chicos sin la posibilidad de tener una comida digna en su casa. Y todo eso es lo que finalmente termina sacándonos a la calle, a lo mejor con cosas más circunstanciales, pero tienen que ver en el fondo con una crisis más de conjunto. Sí, hiciste mención algo hace unos instantes y inmediatamente me llevó a reflexionar y a pensar en cuanto a la relevancia, muchas veces criticada también de distintos sectores, pero la relevancia de
todo tipo o todo formato de manifestaciones, porque uno a veces desde un lugar de privilegio naturaliza ciertas circunstancias, y la brecha en cuanto a recursos, herramientas, oportunidades, y ni hablar de conectividad, por ejemplo, en algo que mencionaste, digo, cada vez es más amplia. Entonces, a veces muy criticado esto de realizar un corte, una manifestación, digo, pero son formas de visibilizar justamente estas brechas que uno va naturalizando como que tiene esas oportunidades. Sí, mira, eso es lo que más me preocupa en un punto, digamos, porque se está produciendo ya no una brecha, sino un abismo entre un sector de la sociedad y otro, y eso no va a terminar bien, claramente, porque estamos marginando a una parte muy grande de la población a una sobrevivencia casi elemental, pensando todo el tiempo en lo que vas a comer al otro día. Esto tiene muchas connotaciones, digamos, la idea de que un ser humano esté pensando todos los días qué va a comer al otro día, lo reduce a la condición de animal. Superamos la condición de animal cuando pudimos superar la acumulación primitiva de recursos, cuando pudimos salar la carne y conservar los elementos y poder pensar en otras posibilidades que no sean solo todos los días salir como salen los animales salvajes, a ver qué comen ese día. Lo que nos convierte en seres humanos es no tener que pensar todos los días en la sobrevivencia. Así ha sido la evolución de la humanidad. Estamos retrocediendo en ese sentido a situaciones de barbarie. Cuando una familia está pensando a qué comedor lleva a sus hijos, porque no tiene para comer, o cuando está pensando cómo hace, qué busca, qué trabajo hace, qué rebusque se encuentra, si vende algo en la esquina, si produce algo para vender, lo estamos condenando a una situación de desesperación, de pensar cotidianamente en la supervivencia. Sí, y con respecto a lo que vos decís, sí. No, perdón, solo iba a agregar que ya habla de una sociedad que en su conjunto está fallida. Claro, es una sociedad porque la sociedad es un conjunto, es una unidad. Tiene distintas formas, pero es una unidad. Cuando una sociedad no tiene armonía, está expresando un problema que tenemos que ver en qué consiste el problema. No hay armonía en la sociedad, y no la puede haber, en una sociedad en la que un chico no puede estudiar, un papá no puede trabajar, no puede llevar la comida a su casa, una mamá no puede llevar la comida a su casa. Tenemos una sociedad no armónica, sino al revés, una sociedad en conflicto. Y lo que vos decís de la Argentina sobre esta profundización de un abismo, de una brecha virtual, una brecha económica, una brecha social, una brecha en la educación, una brecha en la salud, una brecha hasta en la diversión, el entretenimiento, una brecha. Vos tenés las personas que pueden tener acceso a una cantidad enorme de posibilidades culturales, y otras que están vedadas. Le tienen vedado la cultura porque hoy la cultura, la educación está relacionada con el mercantilismo de una sociedad de un mercado determinado que tiene sus costos, y por lo tanto está absolutamente marginada. Hay una parte de la juventud que no tiene acceso ni a la cultura ni a la educación, excepto por este telefonito que te permite algún tipo de conexión, pero siempre es de menor calidad, en el sentido de que no es el acceso directo y lo que pueden disfrutar otros sectores. En un punto, esta sociedad me hace acordar a lo que escribía hace muchos años, y ahora escribe otras cosas y piensa otras cosas, lo que escribía sobre la sociedad peruana Vargas Llosa en la década del 70, que relató muy bien una sociedad tan dividida, tan profundamente dividida, como era la sociedad peruana en la década del 70, lo debe ser ahora también, pero yo me refiero a los libros que leí, sí, de Vargas Llosa, que planteaban una sociedad en donde estaban los esclavos prácticamente y los amos, en donde había una clase superior que trataba y maltrataba a un sector que no tenía casi para comer, a pesar de trabajar fuertemente, inclusive en la atención doméstica de estas clases sociales más altas, y prácticamente como esclavos, como seres inferiores. Así lo relataba Vargas Llosa, y me hace acordar situaciones que veo ahora a la Argentina, que no era así en esa época. A mí me tocó ser joven en esa época, tenía 18, 20 años en la década del 70, un poquito menos también, y lo que
lo que vivíamos en esa época no era lo que mostraba Vargas Llosa en la sociedad peruana. Nos hemos, en un sentido, latinoamericanizado en la Argentina, porque donde yo vivía, que era un barrio obrero, como el que vivo ahora, el mismo que vivo ahora, vivía hace 50 años atrás, y acá no había desocupados, no había comedores populares. Ahora hay. Nos han hecho retroceder. De alguna forma también es parte como de esta globalización con lo bueno y tantas cosas malas también. Sí, yo por globalización entiendo otra cosa. Esto es la pauperización de las clases sociales más bajas, de los sectores de los trabajadores, que nos han hecho pagar un costo enorme en nuestras horas de vida, en nuestras horas de trabajo. Se ha incorporado en un aspecto positivamente a las mujeres en el trabajo, pero sin reivindicar esa situación patriarcal que yo viví cuando era chico. En mi casa se vivía con un sueldo de un trabajador. Ahora trabajan los dos y no se puede vivir. Tal cual, yo no reivindico el lugar de la mujer en la casa, obviamente. Pero claramente nos han hecho retroceder en nuestros ingresos, porque ahora no es que porque quieren todas las compañeras y compañeros trabajan y tienen que dejar a sus hijos a veces en una guardería porque no les alcanza para vivir y para alquilar. Yo no quiero volver a la época en la que el hombre trabajaba y la mujer no. Quiero que cada uno se desarrolle en su medida y lo más armoniosamente que se pueda, pero que tanto hombres como mujeres. Pero nos han hecho retroceder claramente en la participación en los ingresos cuando trabajando dos de una familia no pueden hacer lo que hacíamos hace 50 años, donde mi papá tenía perspectiva de vacaciones, de aguinaldo, de vivir un poquito mejor, de irnos de paseo, de disfrutar de la familia, trabajando hasta las 3 de la tarde y teniendo una vida familiar totalmente diferente a la que hay hoy, en la que a los chicos se los tienen que dejar en la guardería y la familia con suerte se junta a las 8 de la noche cuando se cena, o a las 9. Tal cual. Muy bien, más allá de la interesantísima reflexión que compartiste, Eduardo, la verdad que me parece que es una lectura mucho más macro que simplemente un corte, una manifestación y un reclamo. Me parece que tiene que ver justamente con todo esto, lo que plantea, el lugar que nos llevan como sociedad. Volviendo un poco a esta situación, este estado de alerta justamente que se posicionan, por lo cual determinaron que había que realizar un corte, si tuvieron algún tipo de respuesta por parte de algún organismo del Estado. Bueno, te diría que sí, porque modificaron la resolución, la locura que era que un chico que estudiaba, que trabajaba en una cooperativa, no podía tener un plan Progresar. Se acaba de modificar, ayer se modificó, y está ahora es compatible que el pibe que tiene el Progresar pueda trabajar en una cooperativa. Es decir, que se lo ayude a trabajar y a estudiar a familias muy pobres en la Argentina, que estaban haciendo un enorme esfuerzo para que sus hijos superaran la condición de pobreza y de marginalidad en la que muchas veces nos someten las políticas económicas de los gobiernos. Entonces eso por lo menos ha servido para eso. Pero con respecto a lo de fondo, nosotros presentamos hace casi un año un proyecto para la creación de 1 millón de puestos de trabajo y no nos respondieron ni por sí, ni por no, ni por blanco, ni por negro, como decía el dicho. No nos dijeron nada. Y hace un año que lo presentamos porque creemos que de fondo el problema es cómo conseguimos el trabajo genuino y la idea de que ese trabajo sirva también, tenga una dirección social, porque el trabajo que le sirve al individuo también le tiene que servir al conjunto de la sociedad. Si no hay una distorsión, digamos, si todo es la ganancia capitalista, entonces tenés los tipos que viven de la especulación financiera, que a los únicos beneficios es a ellos. Eso no tiene ningún beneficio para la sociedad en la que vive, porque no reinvierten nada, sino que es un circuito como la que defienden estos liberales y compañía, en el que al que le va bien, y al que le va mal se embroma. Y por lo tanto, la mayoría nos embromamos, porque los negocios esos son para una minoría, claramente. Entonces, para nosotros la salida es el trabajo y el desarrollo industrial, económico. La Argentina tiene muchas posibilidades y está totalmente paralizada por una deuda externa asfixiante, que no solo va a tener las consecuencias que vemos ahora, sino que se van a profundizar. La Argentina está en una crisis que no sale, claramente no sale de la situación por el camino en el que está yendo el gobierno. La va a empeorar.
la va a agravar. Nos dijeron que si no pagábamos la deuda, íbamos al abismo. Bueno, pagamos la deuda y estamos en el abismo. Hicimos un compromiso con el Fondo Monetario para pagar la deuda, que es un problema cíclico, histórico, de la deuda, gravísimo, no es de ahora. Nos endeudamos para pagar deudas que en principio ninguno de nosotros contrajo. Son deudas que originalmente, inclusive en el concepto de la deuda externa histórico, era una deuda privada, absolutamente privada, que se nacionalizó durante la dictadura. Ese es el inicio y el origen de los procesos de endeudamiento en la Argentina. Una deuda privada que asumió una dictadura militar que no representaba a los trabajadores porque nadie los había elegido, y al pueblo porque nadie los había elegido. Bueno, Eduardo, la verdad que un panorama general y preciso, más que claro, así que obviamente gracias por compartir justamente e invitar a la reflexión en un montón de aristas. Nosotros desde ya te agradecemos y obviamente avisamos, como siempre que hablamos de estos temas que repercuten en el conjunto de la sociedad, el micrófono del Noticiero y de Punto Cero también estarán abiertos para cualquier otra novedad, siempre deseando que sean positivas, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a usted, muy amable. Muy bien, muchísimas gracias. Fue la palabra de Eduardo Bellimoni, dirigente de la Unidad Piquetera y el Polo Obrero. Justamente hablamos en relación al corte que se realizó en el día jueves y muchísimo más también de reflexión, también de invitar a interpelarnos y a profundizar un poco sobre cuestiones que repercuten en el conjunto de la sociedad argentina. Economía, sociedad, un montón de temas que tienen que ver con nosotros y como parte de una sociedad que muchas veces se posiciona de un lado u otro de la vereda, lamentablemente. Nosotros ahora vamos a escuchar a Pablo Velázquez, que es nuestro referente, ¿sí? Nuestro querido amigo, que nos comparte el Semanario de Derechos Humanos, así que vamos a escucharlo. Vamos a tener un recorrido federal, como siempre nos acostumbra, vamos a pasar por Córdoba y luego por Rosario, así que primero y antes que nada le damos la bienvenida y vamos a escuchar justamente un juicio contra policías en la provincia de Córdoba. Muy buenos días, Diego, equipo y oyentes de Noticiero. Ya mismo nos metemos con la columna de esta semana. Vamos a ir a Córdoba porque esta semana comenzó el juicio por el asesinato de Valentino Blas Correas, de 17 años, ocurrido hace 2 años en la madrugada del 6 de agosto del 2020. Son 13 policías quienes van a enfrentar el proceso que se lleva adelante en los tribunales de la ciudad de Córdoba. La mayoría de ellos forma parte de la trama de encubrimiento, mientras que los suboficiales Lucas Gómez y Javier Alarcón enfrentan cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio. Fueron ellos quienes dispararon contra el vehículo en el que viajaba Blas. Su amigo Mateo cuenta más detalles sobre lo ocurrido esa noche. Bueno, cuando nos acercamos al control, un policía nos hace señas de que vayamos. Habían cortado la calle y yo ahí agaché la cabeza, tenía miedo, pensaba que era un control normal, pero por las dudas me asusté, me bataté y bueno, vimos que los 2 patrulleros cortaban la calle. Cuando el policía hace señas, se escucha rápido un ruido del auto que acelera y unos disparos. Yo en el momento lo escuché como si fueran piedras por el ruido que hacía cuando chocaba contra el vidrio. Cuando aceleramos, Blas me dice, me pegaron un tiro, pero se reía, se agarraba la espalda y se reía. Entonces no sabemos si estaba jodiendo, si en realidad le habían pegado un tiro, si la bala era de goma. Lo último que pensamos era que era una bala de plomo y que podía llegar a pasar algo grave. Cuando nos bajamos con Cristóbal, fuimos a la casa de un amigo que estaba esperándonos, y la madre era abogada y nos dijo que no había forma que sean balas, porque la policía no podía hacer eso. Y después de estar esperando 2 horas, nos habla la hermana del chico que conducía y nos cuenta que Blas había fallecido. Que haya 13 policías imputados entre quienes gatillaron y quienes encubrieron habla a las claras del funcionamiento corporativo y mafioso de lo que se supone que es una fuerza del Estado. Sin embargo, sigue siendo difícil lograr que quienes se tienen que hacer cargo de tomar decisiones políticas asuman su responsabilidad. Son ellos quienes ponen las balas en las armas de la policía. Alejandro Pérez Moreno es el abogado que representa a los padres de Blas y cuenta más al respecto. Imagínense, llevar el arma para plantarla. En 20 minutos después de haber asesinado a Blas y casi haber matado a los otros 4 chicos que iban con él,
se juntaron y en menos de 40 minutos ya vino ido y plantado el arma. Entonces, efectivamente, si nosotros no advertimos con estas cuestiones realmente objetivas de que se actúa como tropa o como cuerpo, no entendimos nada todavía. Seguimos escuchando a Pablo Velázquez y en este caso cambiamos de provincia, pasamos de Córdoba a la provincia de Santa Fe, más precisamente en la localidad de Rosario, en la ciudad de Rosario, por un caso de gatillo fácil, así que vamos a escuchar en detalle qué tiene Pablo para contarnos. La información nos lleva a Rosario y la excusa es un nuevo caso de gatillo fácil. Y este episodio fue en la zona norte, más concretamente en el barrio Nueva Alberdi, a muy pocos metros del inicio de la Ruta Nacional 34. Luego de una discusión con un hombre, la esposa de este señor, agente de la policía, le disparó en la cabeza a un joven a quien dejaron agonizando 1 hora en el suelo. La madre de la víctima se hizo presente en el lugar y realizó una denuncia pública delante de los policías y de los medios presentes. ¿Por qué que el jefe de la policía de Santa Fe me explique que por qué un efectivo de él me mata a mi hijo si no es un delincuente? ¿Por qué a mí, Luisa Leonor Purpur, que me responda? ¿Por qué un empleado de él tiene que matar a un chico inocente? ¿Por qué? A nadie. Yo estaba allá, vivo allá. Yo vine corriendo cuando una vecina me avisó. Encontré a mi hijo agonizando, demoró casi 1 hora. Los milicos se cagaban de risa. Ahí, todos esos que están ahí. Dejarlo que se muera, total, es un negro de la villa. ¿Por qué? ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué fomentar ese odio? La reputa madre que los parió. ¿Por qué? No porque sea mi hijo al hijo de nadie. Como en muchas otras regiones, la violencia policial contra la población civil es recurrente y dirigida siempre hacia jóvenes de sectores socialmente vulnerables. En este episodio, además, se observa un particular accionar de impunidad. Contundente es cada una de las palabras y el testimonio. Pero bueno, vamos a dar rápido un volantazo. No es Romina García, es Pablo. Es Pablo el que va a hacer una recomendación de una obra de teatro. No se alarmen. No es Romy, es Pablo. Nos va a recomendar justamente una obra de teatro, pero tiene que ver con el tema. No es que de repente desquició, Pablito. No, tiene que ver justamente con derechos humanos. Así que vamos a escuchar la recomendación de nuestro querido Pablo. Para el final quiero dejarles una recomendación si están en Buenos Aires y no tienen planes para este sábado a la noche. Se trata de Inconsciente Colectivo, una obra de teatro que desde el texto y la puesta en escena busca exponer la violencia institucional e interpelarnos como sociedad, al mismo tiempo que busca entablar un diálogo artístico con el público tradicional de teatro, articulando con colectivos, personalidades y familiares que militan en esta problemática. La obra tiene como disparador el caso de una mujer desaparecida luego de ser detenida en el marco de una masiva movilización contra los femicidios y una serie de acontecimientos absurdos que suceden dentro de la misma dependencia policial que buscan determinar el rol de los agentes policiales. Luego de la función de este sábado 10 de septiembre va a haber una charla debate sobre la temática. Es en el Teatro La Masa, calle Masa 908 en Capital Federal. Si tienen la posibilidad, regálense esta experiencia y aprovechen que vale la pena. Inconsciente Colectivo es el nombre de la obra. Dicho esto, cerramos la columna de esta semana. Me pueden seguir en @PabloVelázquez9 para más información todos los días relacionada con derechos humanos, violencia policial y temáticas ambientales. Que tengan un muy lindo fin de semana y nos encontramos el viernes que viene. Muchísimas gracias, Pablo. Ustedes del otro lado se quedan porque aún hay muchísimo más noticero. Ahora, como todos los viernes, justamente cuando rondamos las 11:30, el primer flash informativo con lo que hay que saber para comenzar el viernes y también buena música para darle la bienvenida al fin de semana. Así que flash, música y ya volvemos con mucho más Noticiero 72. Magnicidio premeditado. Confirmaron la aparición de videos previos donde Fernando Sabac Montiel rondaba el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. Además, el grupo cercano al terrorista podría estar vinculado al ataque. Semana de luto. Este jueves, y a sus 96 años, falleció la reina Isabel II, que ocupó el trono durante 7 décadas. El luto será de 10 días en Reino Unido y el funeral aún no tiene fecha. Tragedia en la Bahía. Un barco clandestino con pasajeros naufragó en Bahía de Marajó, en Brasil. Hasta el momento confirmaron 14 muertes y casi una treintena de personas desaparecidas. Pelota dominada. Conmebol anunció que la próxima edición de la Copa Libertadores de Futsal se jugará en Argentina.
La sede elegida es el Estadio Malvinas Argentinas en la ciudad de Buenos Aires. Alma semifinalista. El seleccionado argentino masculino de básquet venció 76-53 a Venezuela y clasificó a semifinales de la AmeriCup en Recife, Brasil. Enfrentará este sábado a Estados Unidos por un lugar en la final.